Hola amigos de la República, hoy estamos con Pedro Cateriano, conocido, reconocido político peruano. Con él vamos a hablar un poco sobre la crisis política en el país. Señor Cateriano, bienvenido a la República, muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, encantado de estar nuevamente con ustedes. La crisis política y social no se detiene. El nuevo partido que usted integra, Libertad Popular, pretende convertirse en una alternativa frente a ella. Usted ha sido ministro, ha sido premier, ha ocupado puestos de responsabilidad muy importantes. ¿Por qué los peruanos deberían ver en ustedes una opción cuando ya tuvieron una oportunidad? Y más de una. Bueno, en realidad yo he tenido la oportunidad, ¿no? Pero no de dirigir ni de aplicar un programa de gobierno ni un ideario que es el que plantea ahora Libertad Popular. Yo con el presidente Humala fui un colaborador en el ámbito de defensa y posteriormente en la crisis final de su gobierno como presidente del Consejo de Ministros para evitar que el gobierno cayera y que la democracia colapsara. Es decir, creo que ese ha sido mi papel, pero no se han aplicado políticas de gobierno ni postulados que plantea Libertad Popular, ¿no? Ni siquiera como premier. Bueno, por ejemplo, yo le toco un tema muy sensible, el del agua potable, ¿no? Mm, El expresidente Humala creía en el Estado, en el rol del Estado en todos los ámbitos. El Perú solo supera en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití. Y tiene 50 empresas públicas a nivel nacional, la mayoría de ellas quebradas, ineficientes, manejadas como botines políticos frente a la población. ¿Usted ¿qué? sabe cuántas empresas públicas tiene Puno? Ah, 5. cinco. Y Juliaca en pleno siglo XXI no tiene agua. San Martín, 5 empresas públicas. ¿Y Yo cuál es no la, creía naturalmente en esas cosas, ni tenía la competencia legal para intervenir, ¿no? y cuál es la solución de la Libertad Popular? ¿Privatizar el servicio de agua potable? No privatizar, darle agua a la gente, no ideologizar ni politizar todos los asuntos. Por prejuicios ideológicos y políticos, el tema del agua ni siquiera se debate, señor Patriu. No está en la agenda nacional. ¿Usted ha escuchado un debate en el Parlamento sobre el problema del agua en los últimos 8 años? La última denuncia pública que hice fue precisamente por los convenios políticos, convenios colectivos que generan que los puestos sean hereditarios en Sedapal. Eso se dio durante el segundo gobierno de Alan García. Intenté algunas cosas, pero el presidente del Consejo de Ministros no gobierna, es el coordinador del gabinete, y el ministro de Defensa solo tiene competencia legal en su ámbito. Y esa es, al final, la razón de ser del cargo de presidente. El presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. ¿Qué propone Libertad Popular? Mejor dicho, ¿cómo definiría Libertad Popular? Yo entiendo que es un partido de centro-derecha. Nosotros lo que defendemos es la libertad. Creemos que no solo se debe defender las libertades políticas, sino la libertad económica. Y por esa razón creemos en una economía de mercado o en una economía social de mercado. Ujú. La iniciativa privada, la inversión nacional y extranjera es la fuente generadora de la riqueza. Y Pero por eso, lo tanto, por favor, ¿cómo? continúe. No, por favor, continúe. Y entonces es la única forma de crear trabajo y por lo tanto desterrar la pobreza. Y también creemos en un Estado eficiente que invierta en sectores fundamentales, educación, salud, orden público y administración de justicia. No es absolutamente imperdonable que ahora, teniendo el Estado recursos, no los administre correctamente en favor de la gente. Y esa es la gran diferencia con el pasado. En En el su, pasado teníamos un Estado quebrado y ahora tenemos un Estado con dinero que que no no es gasta bien, gestionado. ¿Cómo? que no gasta bien, digo. Ah, Sí, en sus redes sociales usted es una persona que dispara sobre todo, en realidad, obvio el sobre todo, dispara principalmente
a la izquierda. Ajá. ¿Todo bien con eso? Ahora, ¿Le parece que solo disparo a la izquierda? me parece que en general, y yo no tengo Eh, problema con ah, eso, pero yo, solamente, yo, yo digan, creo que, por lo menos, la gente me juzgará. En mi lucha contra la corrupción no he sido selectivo como la izquierda, ni como el APRA, ni como el Fujimorismo. disculpe, pero Yo he enfrentado la corrupción de Alan García con unos costos muy altos. He eh, enfrentado la corrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos. disculpe, señor Y he Caterina, enfrentado la corrupción del calamitoso gobierno de Castillo. Entonces, pero creo que es injusto señalar que solo enfrento a la izquierda. me refería a sus últimas intervenciones en redes sociales, pero ok, le concedo eso. Ahora, Claro, pues, pero Enrique, claro, yo combato las dictaduras de izquierda y de derecha. ok, No puedo aceptar una izquierda que diga que la señora Boluarte accedió inconstitucionalmente al poder. no, yo estoy completamente de acuerdo, fue Es mentirle a una, la población. estoy de Yo acuerdo no con eso, puedo, pero claro, pero Enrique, yo tampoco estoy de acuerdo con una izquierda que es cómplice de la dictadura cubana, de esta nueva izquierda latinoamericana con Lula, con Petro y López Obrador, que son los grandes defensores diplomáticos y políticos de la dictadura que se inició con Fidel Castro. me deja hablar Naturalmente, eso lo solamente, enfrento. me deja hablar 15 Sí, segundos, claro. gracias. Eh, Dos cosas. Combatió el Fujimorismo, pero pidió el voto por el Fujimorismo en el 2021. Pero sobre eso No, vamos no, a, pero si usted me pregunta, déjame, pues, Enrique, democráticamente responder. ¿Por qué pedí el voto en favor del Fujimorismo a pesar de todo lo que hizo el Fujimorismo? Porque el Fujimorismo no me enfrentó a mí como un adversario leal. Fueron verdaderos enemigos, me quisieron destruir políticamente. Pero la opción de Castillo con Cerrón, esa dupla en la campaña planteó iniciativas golpistas, desactivar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, un planteamiento de asamblea constituyente violando el orden constitucional. Y finalmente, Castillo iba en una plataforma, en un vientre de alquiler que era Perú Libre, dirigido por un condenado por la justicia, por un delincuente, un hecho objetivo. Este no es un insulto contra Vladimir Sarón. ¿Cómo no enfrentar a esa amenaza ante el sistema democrático? Cuando la democracia está amenazada, hay que salir a defenderla, su no aventura, mantener una neutralidad ni silencio, ¿no? su aventura entonces por el Perú tampoco no fue un poco vientre de alquiler. No, yo precisamente entré y como no quisieron realizar elecciones internas, renuncié inmediatamente, es decir, fui consecuente con mis principios. Ok, ahora vayamos sobre la consecuencia de sus principios. No lo pongo en duda, ¿ah? Pero déjeme plantear el Pero siguiente argumento. da la impresión. No, 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 no. Usted dice Castillo y Perú Libre era un peligro, de acuerdo. Sí, Ahora, pero lo que no dice es que Fuerza Popular también lo era. Ya lo había demostrado antes y ahora lo sí, está ratificando. Eh, sin duda, pero en ese momento era el mal menor. Esa es mi posición política. Y lo co- dije públicamente, a pesar de, y reitero, a pesar, porque a mí no necesitan convencerme sobre Fuerza Popular. Yo he sufrido las consecuencias de lo que es enfrentar a un partido que no tiene pudor en la venganza política violando el orden constitucional y la ley. O sea Disculpe, que señor eso lo tengo Cateriano. clarísimo. Ya, ok, lo tengo clarísimo, pero disculpe, le tengo que hacer recordar que usted se subió al estrado de Keiko Sí, me subí al Fujimori en estrado. su mitin final. Oh, claro que sí, porque le reitero, no podía ser neutral ante una amenaza como la de Castillo y Zorrón. Y Disculpe, al final, lamentablemente, el tiempo me dio la razón. Castillo está hoy detenido por golpista y corrupto. y Fuerza Popular y su complemento institucional no le dicen que también se equivocó en su diagnóstico. Bueno, naturalmente, en ese momento era el mal menor y consideré que el riesgo, por lo tanto, era menor. ¿Pero se Pero equivocó o no se equivocó? la conducta actual de Fuerza Popular en el Parlamento le da la razón a usted. Yo no niego eso. Que Pero se equivocó. yo no me equivoqué, porque en ese momento era la opción. Bueno, Era el mal menor. Ahora
Yo reconozco que Fuerza Popular con Perú Libre y con, diríamos, la casi totalidad del Parlamento, Ujú. son una amenaza para la democracia peruana. Eso es un hecho objetivo. Yo no me voy a cegar, pero en ese momento reitero y me ratifico, creo que no me equivoqué. Finalmente, Castillo acabó rompiendo efímeramente el orden constitucional, pero dio un golpe de Estado. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, quiero retomar el punto anterior sobre sus intervenciones críticas contra la izquierda. Uh -huh. Eh, Toledo fue centro derecha, el segundo gobierno de García también. Humala, de izquierda no fue, digamos, Pero quizás fue un gobierno de centro izquierda de para ser centro, pero de centro, digamos, más de centro que centro izquierda, pero ya, ok. pero PPK, eso le hizo bien al país y no, eso pero yo, habla bien de Humala, ¿no? no, pero yo no lo estoy criticando, lo que quiero decir es lo siguiente. Kuczynski, Vizcarra y Sagasti no son de izquierda, pero ni de broma. A ver, salvo Castillo y Perú Libre, uno no ve gobiernos de izquierda en los últimos 23 años. Y Fujimori menos. ¿No le está atribuyendo demasiada culpa a un solo sector? No, yo creo que no, que a diferencia de otros países, por ejemplo Chile, tenemos una izquierda congelada ideológicamente. Ese es el drama de nuestra izquierda. Y nuestra derecha no está Si congelada tuviésemos una ideológicamente izquierda, tampoco. si me permites responder, si tuviésemos una izquierda socialista como la de Felipe González, o sin ir muy lejos, como la de Ricardo Lagos en Chile, otra sería la realidad del país. Si tuviésemos una izquierda inclusive como la uruguaya, pero acabamos de ver lo que es la izquierda en el poder. Y Han también, roto el orden constitucional, se han comportado como golpistas, traicionaron a su elector, lo primero que llegaron en el poder, saquearon, robaron. mi Eso ha argumento, hecho la izquierda en el año y pico que ha estado en el gobierno. mi argumento es que también hemos ¿Cómo visto no lo que... criticar eso? No, pero yo no ¿Cómo estoy diciendo quedarme que, callado ante ello? no estoy diciendo que no lo critique. Mi argumento es que también hemos visto lo que es capaz la derecha en los últimos 23 años. Eso es un Pero poco mi ¿y yo argumento. qué? ¿Y acaso me he quedado callado frente a los robos de Alan García? ¿Me he quedado acaso callado frente a la corrupción e ineptitud de PPK? Durante toda la dictadura de Fujimori y Montesinos la enfrenté. Ni un minuto dejé de ser adversario. No se me puede acusar a mí de no haber sido adversario del corrupto gobierno de Alan García, de la corrupta dictadura de Fujimori y de la ineptitud de Kuczynski. Yo no lo estoy acusando de nada. Yo dije públicamente que Kuczynski traicionó al país cuando indultó a Fujimori. No lo estoy acusando de Entonces, nada. ¿en qué momento yo he sido un incondicional? He sido libre en mi manera de actuar. Ahora, en el campo económico, con todos sus defectos, la democracia ha logrado bajar la pobreza del 55% que la dejó Fujimori hasta antes de la pandemia al 19%, pero luego se ha incrementado. Y con el breve lapso en el poder de la izquierda, la anemia se disparó nuevamente. Esos son hechos objetivos, cifras del Banco Mundial, no miento. Hablemos un poco ahora de lo que está ocurriendo, señor Peteriano. ¿Cómo definiría lo que tenemos al frente? He escuchado distintas definiciones. A mí la que más me parece que se acerca es una coalición medio difusa, autoritaria, ¿no? Una coalición entre gobierno, Congreso, etcétera. Pero esa es mi posición. Quiero conocer la suya. Yo no estoy en desacuerdo, yo agregaría que además amenaza el orden democrático y constitucional. Esa es la vergonzosa realidad. Acá hay una complicidad entre el gobierno y la mayoría parlamentaria, que han dejado de lado el interés nacional para defender sus intereses primero económicos, personales y partidarios. Ese es, eso, ¿qué cosa es? ¿Eso qué significa? Que estamos en Preguntando. manos de personas que no tienen conciencia del deber. Entonces es una coalición autoritaria. ¿Usted diría que la democracia peruana está en riesgo en estos momentos? Está siendo amenazada Ujú. gravemente, gravemente. Ok. ¿Y usted pensaba que podía ocurrir esto con Dina Boluarte una vez asumió el poder? Yo nunca he confiado en Dina Boluarte, porque Dina Boluarte forma parte del grupo que trabajó con Vladimir Cerrón, que además una vez que llegó al poder no ha honrado su palabra.
que ha mentido, que no da cara. Entonces, frente a su gestión pública, no había razón para confiar en ella. ¿Usted cree Ella que, además se ha proclamado en más de una ocasión que es una mujer de izquierda. usted cree que las nuevas elecciones son una salida? Yo creo que el anticipo de elecciones generales es una salida, pero debe ir acompañado precisamente de las reformas políticas y constitucionales que este Congreso se ha negado a llevar adelante. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, zanjar el problema de la malinterpretación y mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente. El tema de la disolución del Congreso. Yo creo que hay que optar por una renovación parcial del Congreso. Hemos visto en estos años que en la práctica no solo se ha tergiversado, sino no ha sido una solución para la crisis política. Y no existe democracia en donde permanentemente los poderes del Estado estén en un conflicto permanente. No hay que olvidar que un principio básico de la democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado. Y, por ejemplo, resulta interesante lo que viene ocurriendo en el Ecuador. En el Ecuador, la Constitución establece lo que se llama la muerte de ambos, ¿no es cierto? Me Ajá, la atacas, me muerte atacas. cruzada, Bueno, ¿cómo? La muerte la cruzada, muerte cruzada. exactamente. Entonces nos vamos todos a elecciones. Pero no, un país no puede aguantar un sistema político que tolere esta clase de enfrentamiento permanente y se impida gobernar. O lo que está ocurriendo ahora, siniestramente se formen pactos para cogobernar. ¿Usted va a salir a marchar? Ese es un tema que hemos discutido en el partido. Mayoritariamente hay sectores que convocan esta marcha con los cuales no coincido, precisamente con los que han dejado de lado el acceso o no han considerado constitucional el acceso al poder de la señora Boluarte, aquellos que piden asamblea constituyente violando el orden constitucional y aquellos que, digámoslo, han sido corresponsables de esta anarquía política. La izquierda, por ejemplo, ¿qué ha hecho la señora Verónica Mendoza? La señora Verónica Mendoza defendió políticamente al señor Castillo. Dijo que el pedido de vacancia contra él era eh, inconstitucional, pero cuando se planteó contra Kuczynski, sí fue constitucional y forzó la renuncia de Kuczynski. En resumen, no van a salir. ¿En qué momento se inicia esta crisis política? Cuando ese parlamento no respetó el mandato popular y se advirtió en todos los tonos que la caída de Kuczynski significaba entrar a una vía caos. ¿Y qué ha ocurrido en estos 6 años, Enrique? 6 presidentes. Contra esa clase política, naturalmente, no tengo muchas cosas que compartir. O sea, no va a salir. Ahora, desde el punto de vista constitucional, es perfectamente lícito y yo confío que en esta marcha no se haga uso de la violencia. Del Estado. Del Estado y también de los manifestantes, de ambos lados. Porque usted ha tocado un tema importante que nos hace recordar las muertes ocurridas en el sur del Perú, que es algo inadmisible en democracia y que este gobierno hasta ahora no habla con la verdad. Por eso creo que el 28 de julio es una buena oportunidad que tiene la presidenta para decirle la verdad al pueblo del Perú. Ella, por mandato constitucional, este 28 de julio, tiene que dar cuenta no solo de lo que ella ha hecho, sino de los otros meses del gobierno de Castillo. Con esto Y acabo. parte fundamental, ¿cómo? No, disculpe, lo interrumpí. Y parte fundamental de ese mensaje debe ser decir la verdad respecto a los muertos. Gran parte del desprestigio internacional en este momento del país es precisamente por esta situación. Por la violación de derechos humanos. Ahora, Exacto, claramente, claramente. Y cuando se eh, trata de derechos humanos, se está afectando el sistema democrático, ciertamente. mi última pregunta, señor Catariano, ¿no es un poco, no sé cómo decirlo, ingenuo, naif, pretender que las agendas coincidan, calcen
con lo que yo creo para salir a defender lo que usted ha definido como una captura democrática. No he usado el término captura Bueno, democrática. es mi No, término, pero digamos es un poco lo que usted ha ya. pretendido desarrollar, ¿no? Respeto que usted me diga naif, pero no me considero naif. Este, respeto sus criterios, pero no coincido. Yo creo que he respondido claramente. Verónica Mendoza, por ejemplo, no me parece que es una persona con la cual deba marchar, ni con otros líderes de la izquierda que defienden las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero nadie dice que se tiene que poner a la Verónica Mendoza. No, pero Mi es pregunta una de iba las más, activistas convocantes ahora, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Habrá otro momento en que si las cosas se agravan, más, ¿no es cierto? Y este me parece gobierno que no no son graves. rectifica, ¿cómo? Le parece que no son graves. No, se agravan más, estoy diciendo. Ah, bueno, Claro que son graves, son gravísimas. bueno, Si he por dicho eso, que estamos amenazados, que el orden constitucional y democrático está bajo amenaza, claro que sí. por eso preguntaba si no valía la pena eh, salir a marchar en nombre Bueno, de de una idea matriz, digamos, ¿no? Que son nuevas elecciones, recuperar un poco nosotros la sí democracia en hemos el Perú, considerado en su etcétera, ¿no? momento que era necesario el adelanto de elecciones. Lamentablemente, ese acuerdo que se logró para convocarlas el 2024 se vino abajo Mm. por la concordancia Hay una historia, entre hay el una historia gobierno ya y el conocida. parlamento, y bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Es una historia ya Ahora, conocida. esto no para, Enrique, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿A quién nombran presidenta de salud? Este, el plagio, que la señora simplemente no da cuenta. Mm. Pero, en fin, esa es la realidad. Si me permite una pequeña licencia final, Adelante, por favor. durante 8 años enfrenté la burda acusación de un audio adulterado que propaló Panamericana Televisión y que mis adversarios lo usaron con fines políticos para intentar desprestigiarme. Después de 8 años y dos fiscalías realizando esta investigación, ya el tema quedó absolutamente finalizado en fiscalía y se probó una vez más las falsedades y mentiras no de mis adversarios, sino de mis enemigos. Para que la gente sepa a qué se está refiriendo usted, mm, permítame especificar que usted se está refiriendo al famoso, bueno, al, al famoso audio de la luz verde y Nadine Heredia, ¿correcto? Exactamente, Sí. exactamente. Solamente quería hacer esa precisión para que quienes vean el video puedan saber. Es una precisión oportuna, necesaria y desde el punto de vista político y mediático importante. Pedro Cateriano está con nosotros en una intensa entrevista. Le agradezco mucho, señor No, qué Cateriano. ocurrencia. Faltaba más, Enrique, un gusto. Un placer. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.